Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este nuevo desorden mundial que están generando figuras como Donald Trump o Vladimir Putin, las primeras víctimas están siendo la economía y los mercados, a los que la incertidumbre no les sienta nada bien. Pero para nuestro invitado de hoy, el artista mexicano José Dávila, quien inaugura este sábado una exposición aquí en París, en la Galería Almin Reich, la inestabilidad y la incertidumbre nutren su trabajo escultórico. Buenas tardes, José Dávila. Bienvenido a Radio Francia Internacional. Muchas gracias, buenas tardes, Jordi. Encantado de estar aquí. Es un placer tenerte aquí entre nosotros. Para un mexicano como tú, lo que está pasando en Estados Unidos te afecta directamente, ¿no? Pues sí, efectivamente, me parece que el clima político actual es sin duda muy volátil y de mucha inestabilidad, digo, en el mundo entero, pero particularmente en la relación entre México y Estados Unidos, no está en ese sentido en su momento más estable. Ahora, realmente la relación entre México y Estados Unidos ha fluctuado y cambiado siempre. Entonces, por otro lado, estamos un tanto, se podría decir, acostumbrados a dejar que suceda y que de pronto todo vuelva otra vez a su lugar, ¿no? Además, Estados Unidos tiene un presidente misógino y México una presidenta. Eso todavía añade leña al fuego, ¿no? Añade una particularidad muy inesperada, ¿no? Porque yo consideré que iba a ser difícil que me tocara ver una presidenta en México, dadas las circunstancias sociales del voto, a como se había venido presentando, y que para mí es increíble poder ver que suceda, ¿no? Increíble también. El desequilibrio y la inestabilidad de la que hablábamos, si no son buenos para la economía, para el arte sirven para captar la atención del espectador, ¿no? Sin duda alguna. O sea, realmente cuando una obra demuestra una cierta inestabilidad, que es una posibilidad de colapso, hace que el espectador esté mucho más consciente de dónde está parado, cuál es el entorno y cuáles son las circunstancias en la obra. Entonces pone más atención. Es como que se afilan los sentidos, ¿no? Por supuesto. Todo depende si se ve el vaso medio lleno o medio vacío, que por cierto es el título de la exposición que inauguras aquí en París. ¿Cómo ves el vaso tú? ¿Medio lleno o medio vacío? Pues a mí me gustaría decir que lo veo a la mitad, ¿no? Que es esa respuesta objetiva de verlo como está, ¿no? Me parece que me interesaba poner este título porque el título de medio lleno y medio vacío es una contradicción y a la vez es un equilibrio, ¿no? Entonces el vaso a la mitad se encuentra en el punto medio. Es una visión optimista o pesimista de la vida, ¿no? Exactamente, es donde uno decide ponerse, que tiene que ver también con la manera muy personal de cómo percibir el arte, ¿no? La misma pieza le puede aparecer a alguien vacía o llena. Hace unas semanas una artista argentina, Ruth Arbeiser, de origen judío-polaco, nos decía que los que escaparon a la Shoah fueron los pesimistas, que se la vieron venir, ¿no? Y sí, que los optimistas dijeron, no va a pasar nada. Y pasó, ¿no? Sí, o sea, no necesariamente el optimismo tiene que estar siempre mejor valorado que el pesimismo, ¿no? El pesimismo, de hecho, suele ser mejor compañero para sobrevivir.
Uno es más feliz siendo optimista, ¿no? Quizás. Sí, ¿Quién sabe? es más feliz, pero quizá de una vida más corta. Pues seguramente. Permíteme, José, que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en Guadalajara en 1974, donde vas a realizar estudios de arquitectura. Un arquitecto no puede jugar con la inestabilidad, ¿no? ¿Fue esa frustración lo que te llevó al arte? Pues sí, realmente en el arte siempre estuve interesado desde niño, siempre quise ser artista. Eh, y estudiando arquitectura de manera académica, creo que lo que me ayudó fue a poder dotar a mi práctica artística de conceptos que propiamente no se enseñaban en la Academia de Bellas Artes. Y entonces pude de manera tangencial, paralela, como llevarme conocimientos propios de otra materia, ¿no? Porque en la arquitectura necesita ser estable, duradera, en ciertos sentidos, digamos, rígida. Y el arte se da la oportunidad, se da la libertad de prescindir de esas necesidades y llevarlo al mundo de la imaginación, de la expresividad personal e incluso de la inestabilidad o hasta del colapso, ¿no? Por supuesto. Es cierto, José, que de niño una terrible enfermedad te aisló de los otros niños y que no podías ir a jugar con ellos, lo que te puso a pintar, a dibujar, quizás. Efectivamente, o sea, yo nací con un tumor muy agresivo, un neuroblastoma entre el hígado y la glándula suprarrenal, que afortunadamente con 1% de posibilidades de vida la libré. Y eso pues tuvo consecuencias en cómo podía yo, digamos, habitar en mi día a día en la escuela, ¿no? A pesar de que todo trataba de transcurrir de la manera más normal posible, pero eso me orilló a refugiarme en el Salón de Artes Plásticas de la escuela, en muchos de los momentos que había actividades deportivas que yo no podía realizar. Y ese refugio pues se acabó convirtiendo ahora en mi práctica y modus vivendi, ¿no? Porque poder haber tenido esa cantidad de horas destinada a entretener mi tiempo haciendo arte desde muy temprana edad, pues me marcó obviamente para siempre. ¿Eras consciente de niño de la fragilidad de nuestra existencia? No de manera consciente. Ahora que he trabajado terapéuticamente más de adulto, me he dado cuenta que sí que lo sabía, pero no lo sabía expresar, ¿no? Creo que en ese sentido el arte me ayudaba mucho. Yo que era en muchos sentidos muy callado. En el salón de arte, dibujando y pintando y haciendo maquetas con plastilina, era, creo que sin duda alguna, un escape de expresión. Quizás los niños tienen una capacidad de asumir situaciones que los adultos no tenemos, ¿no? Efectivamente, ¿no? Como que, sobre todo cuando naces con ello, lleva unos años entender que no es así la vida, que a ti te tocó, ¿no? Entonces, era difícil como racionalizarlo. José, ¿qué significó para ti la cámara fotográfica que te regaló tu padre cuando eras niño? Pues fue un momento muy importante porque la reticencia de mi padre con que yo estudiara arte, de pronto al regalarme una cámara, demostré que había un doble mensaje, ¿no? Había una reticencia de su parte, yo creo que porque no podía decirme que sí, pero en el fondo yo creo que sí quería, y en muchos sentidos yo creo que él era como una especie de cineasta frustrado, artista frustrado, que no... frustrado en ese sentido, ¿no? Y entonces, claro, me regaló una cámara fotográfica que fue un espaldarazo decir, sí, por aquí, ¿no? No es fácil vivir del arte, ¿no? Quizás los padres lo saben. Efectivamente, y no ¿no? quieren... Es muy complicado, es un territorio salvaje, pero al final del día es salvaje el mundo, ¿no? Y dedicarte a algo que no te genera ningún tipo de placer, pues es también salvaje. Por supuesto que sí. Siempre has defendido que la originalidad no es el fin del artista ni de la obra del arte, y además somos consecuencia, ¿no?, de nuestros ancestros. No se puede hacer arte sin saber lo que han hecho nuestros antepasados, ¿no? Sí, es simplemente
totalmente inviable, ¿no? Irreal. O sea, llevamos aquí miles de años como civilización y es imposible entender al arte como una serie de nuevos comienzos absolutos, ¿no? A mí me gusta más verlo como una línea en la que se va adicionando, ¿no? Una línea de crecimiento o de desarrollo, donde uno va añadiendo y recibe y añade, ¿no? Creo que en ese sentido es entender el arte como una línea de construcción, más que como decía, de comienzos absolutos, independientes y externos a todo lo demás. También hay periodos de ruptura, ¿no? Estoy pensando en Picasso que rompió la baraja, ¿no? Sí, creo que la ruptura es una manera de continuidad también. O sea, finalmente la ruptura ayuda a continuar, simplemente hace un viraje en la dirección, ¿no? Acabas de volver de Estados Unidos, donde has expuesto tus esculturas en el Festival Desert X en Palm Springs, en California. Una obra que recuerda los monumentos megalíticos de Stonehenge en el Reino Unido, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, siempre he sido un admirador de las estructuras megalíticas, ¿no? Stonehenge, o las líneas de Karnak, o el círculo de Castlereagh, también como por Escocia, etcétera, ¿no? Que me parece fascinante que no tengamos la certeza de saber exactamente para qué fueron construidas o cuál era su función exacta. Sin embargo, esa naturaleza enigmática de esas edificaciones nos genera un asombro enorme de la fuerte presencia que tienen y nos hace olvidar la necesidad de saber de su función. Y siempre quise trabajar con eso, ¿no? Con una obra que fuera a la vez un homenaje a esas estructuras, pero también el comentario de poder quitarle la necesidad de la función a la estructura y poder disfrutarla por su presencia misma, ¿no? Por la fuerza de la piedra, ¿no? Esos enormes bloques de mármol los llevaste desde México a Estados Unidos, a California. ¿Te cobraron aranceles? Pues tuvimos la suerte de que los aranceles todavía no estaban en efecto. Creo que era un día antes de. Aunque bueno, creo que lo de los aranceles va a ser como el juego de las sillas. Estás parado, estás sentado, en qué momento. Eso va a estar cambiando continuamente, ¿no? Pero sí, pasamos, que fueron 140 toneladas de mármol en 7 trailers de cama plana. Entonces, a mí me gustó la metáfora de las estructuras megalíticas, porque ahora entiendo que con estudios recientes han podido verificar que incluso las grandes piedras de Stonehenge, como se pensaba antes, no son de ahí, vienen del norte de Inglaterra, de cientos de kilómetros, y entonces uno se pregunta, bueno, ¿por qué mover las cientos de kilómetros, piedras tan pesadas? No lo sé, no lo sabemos, y esa es una parte de la belleza misma de Stonehenge, ¿no? La obra la has llamado El hecho de estar juntos. ¿Cuál es la razón de ese título tan poético, sí, ¿no? La razón tiene que ver con el origen, digamos, de la civilización, ¿no? Que leí una vez que la socióloga Margaret Mead decía que una evidencia de la civilización humana era un fémur que había sanado, un fémur roto que había sanado. O sea, no era cerámica, no era una herramienta, era un fémur sanado, porque en aquella época y como animal, en el mundo animal, con un fémur roto eres directamente ya carne de predadores y pues no tendrás una larga vida con un fémur roto. Pero si un fémur sanó, quiere decir que alguien cuidó de ti. Y en el momento en el que alguien cuidó de ti, quiere decir que hay unión humana y por lo tanto civilización. Y entonces estas estructuras hablan de ese principio donde empieza la civilización y que es ese acto de estar juntos, ¿no? Y que no sabemos también para qué fueron, pero es innegable que eran lugares de interacción humana, ¿no? Grupal. A veces no es fácil estar juntos, tampoco. Estamos condenados a veces a estar juntos con otros. Estamos condenados, efectivamente.
En la exposición que inauguras en la Galería Almin-Rech, aquí en París, presentas sobre todo pintura que podría emparentarse con el arte geométrico de los años 60 latinoamericanos, sobre todo en plena guerra de Vietnam. En tiempos revueltos Sí. como estos, quizás la geometría proporciona un poco de estabilidad, de tranquilidad. Pues creo que, digo, siempre hay este concepto que viene de la física de la entropía, que es donde todas las cosas en el mundo suelen a perder orden, a desordenarse, y la geometría ha sido siempre, digamos, un rector humano para ordenar lo que se desordena, ¿no? Entonces, desde luego que hay ahí una liga con ello, ¿no? Pero también estas pinturas tienen que ver con la historia misma de la pintura del siglo XX, porque hay referencias bien claras a otros, explícitas, transparentes, a otros pintores del siglo XX que están ahí, ¿no? Simplemente en una composición distinta, que entonces genera un nuevo contenido. El vernissage, si no me equivoco, será este sábado, ahí en la Galería Almin-Rech. ¿Estará medio lleno o medio vacío el vernissage? Pues mira, yo espero Lleno a tope. que esté lleno a tope, en este caso que se rebose el vaso. Naturalmente. Y sí, es el sábado por la tarde. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita este sábado para la inauguración en la Galería Almin-Rech de París de la exposición del artista mexicano José Dávila, Half Empty, Half Full, medio vacío, medio lleno. Muchísimas gracias, José, por habernos contado cosas tan interesantes. Muchísimas gracias, Jordi, por invitarme y darme la oportunidad de hablar un poco más de mi trabajo y de la vida aquí. Las gracias te las damos nosotros, mucho éxito. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y también a Robin Cousineau, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también a nuestros telespectadores, porque también los tenemos que nos siguen en todo el continente americano, desde Chicago hasta la Patagonia, gracias a una cadena de televisión que se llama Unión Continental Latinoamérica y una red que se llama TAL, T-A-L, que reúne televisoras públicas y universitarias de América Latina. Qué bien. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.